Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a este espacio, a Pésimo Podcast, un podcast con invitados para hablar de temas sociales, temas culturales y lo que vaya surgiendo. El día de hoy tenemos de invitado a Alejandro Montoya Fuentes, perdón aquí que me salga con todo y apellido, y es un artista que ha dado de qué hablar en las últimas semanas, ¿sí? Porque sí, en las últimas semanas, con una muy interesante valla que ha estado por ahí circulando. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras? Venimos, Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Hola, invitación. aquí con toda la energía para grabar este programa, porque tú me venías apareciendo desde hace unos meses en mi feed, por ahí una que otra publicación tuya y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya yo creo que esa valla fue determinante para venir y traerte aquí a mi programa. Bueno, sí, al programa. ¿Qué tal, Alejandro? Hablemos un poquito estamos hablando antes de entrar a grabar, de cómo te definías, que no te definías como artista y por aquí apareces como pop creator. Háblame un poquito de eso. Bueno, pues no, a mí nunca me ha gustado la palabra artista. No tengo nada pues en contra del gremio ni en contra de los artistas en general, sino que me parece una palabra que más que abrirme las posibilidades, digamos, creativas, me encierra, ¿cierto? En el sentido de que si me nomino artista, cada pieza que yo haga va a estar, va a estar supedita como al discurso o al debate de esto es arte o no es arte, ¿cierto? Entonces, si yo un día, como tú decías, hago una valla y al otro día me da por hacer un comercial y al otro día me da por hacer un producto masivo pues para la venta, siempre si me domino como artista, el debate es más allá del producto, más allá de la pieza, no vas a centrar en ella, sino en si es arte o no. Entonces yo nunca, la verdad, me he definido como artista, ni he definido lo que hago como arte. Yo le digo piezas u obras, pero pues nunca van con la palabra arte, para permitirme una creatividad mayor, ¿cierto? En el sentido de que puedo hacer lo que yo quiera sin tener que estar pensando si esto va a ser categorizado como arte por cierto grupo de gente, o no. Entonces me gustó más la palabra creador. Me parece que creador es una palabra mucho más amplia. Un creador simplemente pues crea, más allá de lo que sea, puede crear cualquier cosa. Eh, y sobre todo también porque, digamos, un artista está muy enfocado también en su proceso, digamos, en el proceso de creación, ¿cierto? Yo cuando hago mis piezas, yo no me enfoco tanto en el proceso de creación, sino de conceptualización, salto, digamos, al proceso final, porque muchas de mis piezas no las hago yo, sino que me valgo de producción, digamos, industrializada. Por ejemplo, les he hecho señales de tránsito. La señal de tránsito no la hago yo, como lo haría un artista, digamos, un proceso más, no sé si En artesanal, su pues un proceso taller, más sí, personal, en su taller. ajá, en su taller, etcétera, involucrado en sea cual sea su procedimiento. Yo simplemente quiero hacer una señal de tránsito y voy y la mando a hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, prefiero la palabra creador porque me parece que se aplica más a lo que hago. Pero me abres aquí un debate muy, muy, muy interesante, sobre todo por el hecho de que el artista que no hace, por ejemplo, que me viene también recordando a un proyecto que hiciste hace poco que se subastó ¿cómo se llamaba? En esta feria, eh, en el Fire. Faire, que precisamente utilizaste a Botero, y Botero también un personaje que tampoco es como que las esculturas que están allá afuera en este parque, en el Parque Botero, no es como que las hubiera creado él. Uh-huh. Entonces me parece interesante que plantees esta dicotomía. Sí, o sea, hoy en día es muy común y hace, no, la verdad, hace tiempo, pues muchos de los grandes artistas generalmente tienen un taller con muchos ayudantes que les hacían las obras, ¿cierto? Y hoy en día pasa y eso siempre pasará. Y no digo no digo que un artista para ser artista tenga que estar involucrado directamente pues con la creación de todas sus piezas, no. Pero, y por ejemplo, yo me valgo mucho de la producción industrializada, pero todos los artistas pop como Andy Warhol y todo, mandaban a hacer serigrafías y todo, mandaban a hacer empaques y se consideran arte. Es más un proceso personal, un proceso mío de identificación como en lo que hago, que me parece que la palabra creador me permite generar cosas y me permite moverme en muchos otros ámbitos que, digamos que, como te digo, cuando uno se denomina a sí mismo artista, es ponerse con una cruz, ponerse un blanco en la frente para que la gente esté diciendo, pero eso sí es arte, eso lo puedo hacer yo, o tal, o eso no me parece que sea arte. Entonces a mí no me interesa ese debate, así que por eso lo elimino de raíz, no denominándome artista ni lo que hago como Ok, arte. ok, bueno, ya definimos un poco que no eres artista, que eres un creador. No, no lo digo yo, eso suena, si lo repiensas mucho, parece que yo te estuviera atacando, pero no. Bueno, No, eh,
Ahora, bueno, ya definimos lo de creador. Ahora, ¿por qué pop? ¿Por qué pop creator? ¿O por qué creador pop? O no sé cómo definir esto. Porque digamos dentro de todas las escuelas, como escuelas no, dentro de todos los temas que yo puedo tratar, el tema que más me gusta es todo lo que tiene que ver con lo pop, con lo popular, con lo nuestro. Cuando digo nuestro no me estoy refiriendo solamente a Colombia o a Medellín o lo que sea, sino como nuestro como humanos, pues como lo que consumimos. Entonces digamos que todo mi trabajo va en torno como a todo lo que consumimos, ya sea productos, sea comida, sea programas de televisión, ¿cierto? O sea, entretenimiento, música, etcétera. Es todo eso que producimos y que consumimos en nuestro día a día, lo que mueve, digamos, que todo mi trabajo. Y esa relación entre cómo lo que producimos y consumimos se relaciona con otros ámbitos del ser humano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para ponerte un ejemplo cualquiera, la pieza que hice del rey David, que es un jabón rey con el David de Miguel Ángel y está hecho en una piedra, es la relación entre cómo un objeto producido y consumido por la mayoría de los colombianos se relaciona con otro digamos, ámbito de la historia de la humanidad, como es una de las piezas más importantes del arte de occidental, ¿cierto? Como es el David de Miguel Ángel. Y entonces, como esa relación entre ese jabón se dio porque, digamos, yo cuando estaba en clase artística en el colegio, nos ensayaban a tallar, ¿cierto? Utilizando jabón rey. Entonces nosotros nos llevábamos un jabón rey a clase y tallábamos con un bisturí y creábamos formas, ¿cierto? Entonces, esa relación entre un objeto comercial, cómo se puede volver un objeto artístico en manos de unos pelados en una clase de artística. Y entonces, como por eso que me denomino pop, porque es todo esto que producimos, ¿cierto? Toda esta cultura material alrededor de los productos y objetos, cómo se ve relacionada pues como con nosotros como humanos. Ok, muy bien. Hablemos un poquito, pues eso es como súper clichésudo, imagino que te lo han preguntado un montón de veces, pero hablemos un poco de esos procesos que tú llevas, cómo los lleva, de dónde nacen y cómo esperas que terminen siempre. Y hablemos de eso. Bueno, a ver, digamos, yo estoy publicidad y diseño, ¿cierto? Y digamos, cuando uno estudia esas carreras, es muy importante como preparar la mente o digamos que se centra mucho la educación como en, listo, cómo generamos esas ideas, ¿cierto? A uno siempre le dicen que tiene que investigar o bueno, o tiene que cogerlo trabajando uno, ¿cierto? Las ideas no se generan solas, no es como que venga una musa y te inspire y se te ocurre la idea. Pero la verdad en mi caso sí es muy así, sí es muy como, pues, a ver, ¿cómo le explico? Porque no quiero tampoco sonar como que es que a mí se me ocurren las ideas así solas, porque tampoco es así que funciona. Digamos que el proceso de investigación para mi trabajo no es un proceso de investigación consciente en el sentido de que yo me siento en cada pieza y voy a pensar qué hacer, sino que las piezas vienen de mi relación con los productos o con la cultura material que les contaba en el día a día. Entonces, para eso no es que tenga que investigar, ¿no? Yo no tenía que investigar sobre el jabón rey, sino que viene de una experiencia propia en mi vida, en mi infancia, ¿cierto? Cuando estaba en el colegio. Entonces, digamos que las ideas sí me vienen a mí, eh, yo digamos que sin pensarlas tanto generalmente, pero es porque ya tengo toda una vida de estar pensando y de estar investigando, entre comillas, porque estoy metido y estoy analizando digamos que los productos y lo pop de Colombia. Eso es algo, pues como la cultura pop colombiana, es algo que me ha interesado desde que estoy en el colegio. Entonces, digamos que las ideas me vienen es porque ya tengo todo eso en la cabeza formado, ¿cierto? Ya tengo ciertos referentes visuales, ciertos referentes auditivos, etcétera, culturales. Entonces, yo digamos que un día estaba recordando pues la historia del jabón rey y dije, es como si fuera un bloque de mármol, pues como que lo tratamos en la clase como si fuera un bloque de mármol y ahí fue que se me ocurrió la idea y empecé pues como el proceso para crearla. Entonces, digamos que para mí me parece, pues, sobre todo que en este podcast, supongo que hay gente de todo tipo, pues, escuchándonos y viéndonos, pero digamos que si hay personas que trabajan en lo que es creativo. Mm, es cierto que uno, digamos, las ideas le tienen que llegar cuando uno está trabajando, ¿cierto? Uno no puede estar simplemente echado jugando, no sé, jugando Play todo el día y las ideas van a llegar, no. Uno tiene que estar inmerso en pensar las ideas, ¿cierto? Dejarlas marinando. Por ejemplo, a mí se me ocurre una idea y yo no la hago ahí mismo, sino que yo dejo que me pase, la pienso, ¿cierto? La trabajo unos días, me pongo a escribir, me pongo a pensar ideas relacionadas, conceptos, etcétera, hago un mapa de ideas y luego lo dejo unos días ahí para que mi cerebro lo siga pensando como en el fondo pues de la cabeza, ¿cierto? Yo como mi vida común y corriente, para ver si se me ocurre algo, para ver cómo la puedo desarrollar y ya luego empiezo. Pero sí, las ideas o el proceso, digamos, de generación de ideas ocurre es porque yo trabajo con los temas pop y vivo 24, pues no cuando estoy dormido, no, pero vivo el resto del tiempo
inmerso en la cultura pop, ¿cierto? O sea, porque es lo que consumo, es lo que veo, etcétera. O sea, yo cuando voy, digamos, a mercar o voy de uno, todo el tiempo estoy viendo esas cosas. Entonces, cuando llego ya a mi casa, etcétera, y se me ocurre una idea, tengo todo eso ya en la cabeza predispuesto para empezar a desarrollar. Ok, no, sí, sí, me parece algo como que uno trabaja las ideas en pasivo. Suena raro con la primera vez que uno lo verbaliza, pero sí es como que si las ideas se trabajaran en pasivo mientras uno está viviendo su vida, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ¿qué más? Empezamos a hablar un Tal cual. poco como de esta hora, empecemos, pues ya hemos hablado un poquito del Jabón Rey. ¿Cómo montaste esta obra? Pues, ¿cómo es ese resultado? Porque, pues, visual es como mármol, no termino de entender. ¿Lo hiciste tú? ¿La configuraste? Hablemos un poco de eso. ¿Hiciste moldes o qué? ¿Cómo funciona? Listo. Te cuento. Yo antes de empezar, para contar un poco cómo es el proceso, voy a explicar un poco cómo lo trabajaba antes de empezar a hacer objetos tridimensionales. Y si yo trabajaba las pinturas, ¿cierto? Yo algo pues que toda mi vida desde el colegio he hecho es ilustrar, ¿cierto? Dibujar. Es algo que siempre me ha gustado, es algo que siempre, hace mucho no hago, pero es algo que, pues, que siempre he tenido conmigo. Cuando empecé a ilustrar, digamos, se me ocurrió una idea para hacer la idea era como si fuera comparar el génesis de los humanos, ¿cierto? La creación de los humanos con la creación de la inteligencia artificial a través de una pintura clásica. Entonces yo le empecé a ilustrar, pero dije, no, esto no funciona así, o sea, la idea no está bien desarrollada, sino la hago como una pintura. Entonces ahí me encontré con un dilema y es una de dos. O aprendo a pintar al óleo para desarrollar mi idea. La pintura al óleo es una cosa que requiere, como todos ustedes supondrán, años de práctica para lograr algo. Entonces dije, o hago eso, o utilizo algo que ya sé utilizar muy bien. Desde chiquito también lo utilizaba mucho, que era Photoshop. Yo siempre pues, he trabajado haciendo montajes y todo. Entonces dije, o puedo utilizar Photoshop y coger pinturas que estén pintadas y mezclarlas para hacer la idea que yo quiero hacer. Entonces, siendo muy perezoso, me fui por la segunda y porque sobre todo que hacer montajes en Photoshop es algo que disfruto mucho hacer. Entonces, me fui por la segunda y desarrollé esta pintura y empecé a hacer muchas pinturas así. Entonces, por ejemplo, el botero que tú decías es un montón de pinturas de botero mezcladas que no se vea dónde está la mezcla, porque eso es lo que a mí me gusta como estas piezas, y es que no se vea como un collage, donde vos en un collage ves dónde está el corte y el pegue. En este no, yo quiero que se mezclen todas. Y empecé a hacer pinturas mezclando, pues ya como te digo, pinturas ya realizadas. Cuando se me ocurrió la idea del jabón rey, fue exactamente el mismo problema. Dije, yo quiero hacer un jabón rey en una piedra. Entonces, una de dos, o aprendo a esculpir, ¿cierto? O encuentro la manera de hacer la escultura sin yo tener que esculpirla, eh, porque lo que les contaba al principio, por eso es una de las importantes razones por las que no me considero artista, es porque a mí no me interesa tanto el proceso, a mí me interesa el origen de la idea, desarrollarla en mi mente y todo, pues desarrollarla conceptualmente y llevarla a un estado final en donde ya esté realizada, no me interesa ese proceso de vamos a esculpir la obra, no. Entonces, obviamente no aprendí a esculpir, sino que desarrollé la idea dimensional, pues utilicé lo que sí sé hacer, que es dibujar, la dibujé en todas sus vistas, cómo quería que se viera, etcétera. Y contacté, como me parece que mi trabajo es muy co-creativo y muy colaborador en el sentido de que yo involucro mucha gente alrededor de cada pieza. Contacté personas que le supieran a un compañero, pues, a un conocido que sabe hacer pues, diseños tridimensionales en computador, pues, cierto, modelado 3D. La imprimimos 3D y a esa se le sacó el molde para hacer las copias en concreto con otro compañero, otro, digamos, persona que encontré, que conocí, que trabaja el concreto. Entonces, es un trabajo, digamos, que me parece también muy interesante porque he logrado conocer mucha gente muy talentosa que, digamos, son artesanos, tienen pues esa mano y los contacto para hacer las piezas. Eh, Porque como te cuento, a mí no me interesa que ese proceso de la creación de la pieza sea solo mío, ¿cierto? Y yo decir, no, es que yo lo esculpí con mis manos, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que la pieza esté hecha al final como yo me la imaginaba. Y eso es, digamos, que el proceso. Entonces, todos los procesos de todas las piezas es, yo la imagino, pues, digamos, en un principio, la desarrollo conceptualmente como quiero que se vea, y luego contacto un montón de gente talentosa para llevarla a cabo según como me la imaginaba, y al final, pues queda Ok, lista. muy interesante un poco esa perspectiva como ok, yo solamente quiero que las cosas resulten, no me gustó mucho esa perspectiva. Ahora vemos un pequeño brinquito a esa última hora por la que te contacté y es esa valla instalada al revés.
que ha dado mucho de qué hablar. Pues tú lo has vivido, háblame un poco de... Primero descríbeme la obra tú, que eres el artista, ¿para qué la describo yo? Bueno, el creador, que eres el creador. Tranquilo, tranquilo. Y segundo, Ajá, háblame un poco de la experiencia que has tenido estos días posteriores a esa hora. listo. Bueno, yo digamos que yo tengo un pequeño cuadernito donde anoto todas las ideas que se me van ocurriendo así de la nada. Y a mí se me ocurrió hace mucho tiempo, yo dije, quiero hacer una valla política en contra de las vallas políticas porque, a ver, yo como publicista he trabajado, no he trabajado, pero sí digamos que estudié mucho tiempo y estoy a punto de desarrollar una especialización en propaganda, ¿cierto? Porque me parece, la propaganda política me parece algo muy interesante y a la vez la odio mucho, pues me parece que cuando uno está en época electoral, uno se cansa de ver la ciudad llena de papeles de vote por tal, vote por tal. Yo eso lo odio. Entonces yo quise hacer una valla, y lo tenía anotado hace mucho rato, de una valla política en contra de las vallas Espera, dame un políticas. momentico, dame un momentico. Para Sí, los que no nos escuchan y no son como tan teóricos, ¿qué es una propaganda? ¿Qué se supone que es propaganda? vale. Y saber, no, digamos que gracias, eso es algo que es más interno a los publicistas, y es cuando es algo comercial, se le dice publicidad, ¿cierto? Entonces es una publicidad de lo que te digo, Jabón Rey, es una publicidad de Bimbo, es una publicidad, etcétera. Cuando lo que este mensaje no está vendiendo no está vendiendo un producto, sino es una ideología, se llama propaganda. Entonces, cuando tú estás vendiendo un político o un partido, es propaganda. Cuando tú estás vendiendo una religión, por ejemplo, o una iglesia particular, es propaganda, etcétera. Entonces, es como esa diferenciación. Cuando estamos vendiendo un producto o un servicio, es publicidad, y cuando estamos vendiendo, pues, como algo ya más ideológico o así o es como se le dice propaganda. Entonces, es como la diferenciación, pero después, básicamente, tienen sus diferencias, pero al final de cuentas es vender un mensaje, ¿sí? Sea cual Listo, sea. dale, continúa con tu historia. Listo. Entonces, ¿de dónde iba yo? Eh, Entonces quería hacer una propaganda, una valla en contra de las propagandas, porque a mí me gusta mucho, pero a veces me fastidia mucho ver como la ciudad inundada de eso. Entonces tenía la idea anotada hace tiempo, y en esto me puse a ver cuándo es que iban a empezar la propaganda para las elecciones del otro año, del 2022. Y me di cuenta pues que ellos tienen cierto margen en que pueden hacer propaganda, no se pueden salir, ¿cierto? Para que sepan pues todos aquí, digamos, es algo que también me enteré. Solo es legal hacer propaganda cierto tiempo antes, y digamos que solo se puede hacer creo que hasta el día anterior de las elecciones. O sea, cuando uno va a votar es ilegal que uno le entreguen propaganda de cualquier tipo y verlas. Supuestamente tienen que estar recogidas para ese día. sí, sí, Y creo que son ciertas cantidad de días antes que puedes hacerla. Esos días me puse a hacer las cuentas y pues, busqué noticias, y es en diciembre. Ahorita en diciembre ya se puede empezar a hacer propaganda para las elecciones. Entonces dije, no hay mejor momento que hacerlo antes de que empiecen a hacerla pues la real, ¿cierto? Para que la gente piense que es una real. Entonces contacté pues pensé la idea, la tenía pues sin hacerla, la pensé y contacté primero a la empresa, pues una empresa de vallas de aquí de Medellín, para ver cuánto costaban las vallas, porque yo sabía que eso es algo muy caro, ¿cierto? Hacer una valla no es algo pues que todo el mundo se puede costear, sobre todo porque digamos que cuando vos haces una valla tienes que ponerla un mes, entonces eso es más costoso todavía, y yo decía, no, pero eso, o sea, yo no necesito esto un mes, o sea, yo quiero que la idea salga y todo, pero yo necesito tener esa valla puesta un mes. Entonces contacté a una empresa de vallas de aquí de Medellín y les di mi presupuesto, todo, y me dijeron, vean, hay una valla que está en promoción, que es en todo el Parque del Poblado, es electrónica, y está en promoción, y no solo está en promoción, sino que se puede pautar por semanas, ¿cierto? Y dije, no, esa fue. Mi idea era sacar la publicidad, o la propaganda, perdón, la valla, a finales de noviembre, ¿cierto? Para que diera como más cerquita. Pero a fin de cuentas también hay que pensar en el bolsillo, ¿cierto? Yo dije, pues esta valla no me va a generar ninguna retribución económica, entonces al menos que me salga más barata, ¿cierto? Entonces esa promoción acababa en octubre, en septiembre, entonces me fui pues por ella. Y ya pues como cuando me dieron las simplificaciones de la valla, los tiempos, la empecé a desarrollar. Entonces ya así que empezar a hablar un poco de cómo fue el proceso para desarrollarla. ¿O no, alguna si pregunta o algo? quieres, háblanos del proceso, pues sí, háblanos del proceso. Listo. Yo la idea, pues como que les contaba, era hacer una propaganda en contra de las propagandas, o sea, las vallas políticas. Primer punto, pues era buscar cuál es el mensaje que siempre transmiten las vallas políticas, y siempre es el mismo, siempre es el político o la política de frente, ¿cierto? Como con la mirada hacia el futuro o lo que sea. De cada partido pues tiene como sus guías en cuanto a colores y cuanto a las poses de los políticos.
Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, casi la mayoría de los vallas del Centro Democrático, pues, o al menos aquí en Antioquia, tienen el sombrero, pues, como antioqueño, ¿cierto? Es algo muy común, que son indicaciones, pues, de cada partido. Entonces, siempre es el político como con el mensaje publicitario que sea. Entonces yo dije, bueno, esto claramente, o sea, mi ataque era todas las vallas, no importa cuál partido sea, no importa que las políticas de cada partido sean en teoría completamente opuestas, ¿cierto? Unos quieren tal cosa y otros quieren todo lo contrario, las vallas siempre son iguales, siempre son iguales, siempre es el país va a estar mejor conmigo y esta es mi cara, ¿cierto? Vote por mí. Entonces yo dije, eso es mentira, o sea, al final de cuentas, claramente eso es mentira, a ninguno de ellos les interesa Colombia, solo les interesa, como hemos visto, y yo no creo que nadie le esté diciendo nada nuevo, pues la desaprobación en los políticos está en un tope histórico, pues increíble, y es porque nadie confía en ellos. Entonces yo dije, vamos a mostrar una valla por detrás, por lo que digamos que verdaderamente ellos están diciendo. Entonces la idea fue como hacer una valla como si se viera por detrás, ¿sí? Entonces tenemos a un político que está de frente en la teórica, la valla teórica, es como que el político está de frente y dice todo por Colombia. Y la que está puesta, que es la que al final realicé, es por detrás y está el político con los dedos cruzados por detrás y el texto pues todo por Colombia está invertido, ¿cierto? Porque es como si lo estuviéramos viendo por detrás. Imaginemos como la toma de fotos del político, como si el texto fuera tridimensional, estuviera ahí flotando al lado de él y nosotros simplemente cambiáramos el ángulo y nos fuéramos por detrás de él y la viéramos. Y en fin de cuentas, esa es la pieza, digamos que utilicé los colores genéricos de todas las vallas políticas de Colombia, que es rojo, blanco y azul. Y está pues el político cruzando los dedos y la instalé pues en el Parque del Poblado, que es un lugar donde tiene pues como mucha visibilidad, es un lugar muy peatonal, es un lugar de la zona rosa de Medellín. Y ahí quedó durante una semana y luego la cambié como por otra, por otra pieza pues que tenía Es pensada, Colombia en Obras, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. que es una señal de tránsito, que es Colombia en Obras, que me pareció también bacano pues tenerla como expuesta así, que es la que está en este momento todavía Listo. puesta. Hablemos un poco de las reacciones del público. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te comentaron? ¿Te sentiste atacado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de eso? Porque fue un acto No, medio pues provocativo. claro, claro. A ver, me parece que no importa de qué partido, digamos, en qué parte del espectro político esté alguien en este país, ¿cierto? Pero el 88% creo que es desaprobación del Congreso, indica que no importa en qué lado estés, no te gusta, al menos el Congreso, los congresistas no te gustan, pues. Y la desaprobación del presidente también es muy alta. Entonces yo creo que atacar a los políticos en general, porque mi idea era esa, mi idea era como, no estamos hablando de un político este o el otro, porque eso es un sentimiento que no importa si vos sos de la Colombia Humana, si vos sos del Centro Democrático, si sos del Partido Liberal, Conservador, etcétera. A vos no confías en los políticos, ¿cierto? Esa es como la idea general. La gente aquí no confía en el político. ¿Por qué? Porque se ve no solo en lo que te digo, no solo pues como en los porcentajes de desaprobación, sino en los dichos que tenemos. Aquí cuando alguien va a votar siempre es, no, es que es el menos peor, o voto por este para que ese otro no quede, o es que este roba, pero roba Me menos. parece la peor de todas las frases del haber colombiano. Es como, no, es que roban, pero roban poquito. Y uno es como, pues estás consciente de lo que estás Pero como, diciendo. es como, sí, pero no tienen que robar, ese no es, no, ¿por qué le estamos pagando para que roben? Ese no es su trabajo. Entonces, mi idea era esa, mi idea era como atacar al político genérico y eso generó mucha repercusión porque mucha gente se siente igual, o sea, eh, la idea de las piezas que yo hago más allá de la valla es que las personas se sienten identificadas, ¿cierto? Se sienten identificadas porque es una realidad que todos compartimos. Entonces, cuando vos ves que un ataque a un político o a los políticos en general, eso obviamente genera mucha repercusión porque pues es algo real, ¿cierto? Es algo que todos sentimos, no importa en qué parte del espectro político estemos. Esa fue una de las reacciones más, digamos que el 80%, 90% de las reacciones fueron esas. Hubo otras que se dieron por una coincidencia, y es que la imagen que yo utilicé por detrás es una persona como calva, ¿cierto? O sea, es una persona que tiene unas calvas atrás. Hay mucha gente creyó que era Sí, esa yo Petro, también, sí, como entonces creyeron que no vaya contra Petro. al inicio también uno como, Y no, pues ya las que están no, eso fue completamente coincidencial, la verdad es porque la cabeza que utilicé incluso se ve más calvo porque la valla es electrónica y alumbra más, entonces el blanco de la calva se ve más alumbrada. El arte en general no era tan calvo de la persona, pero no, eso fue completamente pues como accidental
eh, las primeras personas que me escribieron yo les dije, no, eso no tiene nada que ver. Luego dejé pues que eso siguiera pues como que la gente hablara, porque también genera debate y todo. Pero no, mi ideal es que fuera político en general. Utilice un hombre porque es un hombre de mediana edad, porque es, digamos, la representación más clásica de la política en este país, ¿cierto? Donde las mujeres pues no tienen toda la representación que merecen y que necesitamos pues Y como las que las sociedad. están Entonces representando es como, tampoco es como que representen a las mujeres como un gremio exacto, real. Pues exacto, tal cual. Entonces, digamos que la representación de otras razas y otros géneros son completamente excluidos. Entonces, por eso la idea es de un hombre y fue coincidencial pues que fuera como calvo, porque por lo que les cuento, pues fue la imagen que encontré. Sin embargo, pues lo dejé. Me pareció, yo leía los comentarios al principio, luego como son tantos comentarios, uno ya también se pues como que se desconecta porque uno se enloquece. Entonces no leí todos, pero al principio me pareció muy charro porque había gente que decía, no, es que esta valla, o sea, una valla de estas en Medellín claramente es en contra de Petro, no sé qué, quién ahora, como que hay gente que especulaba unas cosas tan graciosas y yo decía, si supieran que no tiene nada que ver, pues que yo no, a ver, no fue para nada la intención, fue completamente coincidencial. Incluso hay gente que yo decía, eso fue coincidencia, no, eso es mentira, no sé qué. Pero bueno, pues eso es parte de las... Siempre que uno hace una pieza así, se generan ese tipo de debates, sea lo que sea. Entonces, yo sabía que eso es algo que iba a pasar, pero pues conceptualmente, a ver, conceptualmente me molestó porque yo pensé, no estás entendiendo la valla. O sea, idealmente la valla es no confíen en ningún político. No es que la valla sea en contra de Petro, no, a mí me parece que todos son completamente iguales. Todos, o sea, es una posición personal, yo desconfío mucho de los políticos, ¿cierto? Sobre todo que siento que para llegar a la presidencia de este país es muy difícil pues llegar como sin escándalo, ¿cierto? De ninguno, porque vos ves cualquier candidato y precandidato a la presidencia que hay, siempre hay algún escándalo con todos y todas. Entonces, me parece que las personas que pensaron que era Petro, pues me parece que no entendieron mucho la valla porque era en contra de todos. Yo entiendo pues que uno lo confunda y todo, pero conceptualmente me fastidió es porque dije, no transmitió el mensaje que quería, porque yo quería que entendieran que es todo. Esa figura que está en la valla es la representación como arquetípica de todos los políticos, no cualquiera, no uno ni el otro. Eh, pero bueno, no importa, pues eso es un debate que se genera y está bien también. listo, Y eso fue como las reacciones que tuve. listo. Ahora yo quiero hablar, yo estaba aquí hablando de tus obras, hablemos de esa obra de El Presidente. ¿Por qué utilizar como referente a Botero para esa construcción del presidente? Más allá de un poco lo obvio, de lo que digamos que podríamos interpretar así a simple vista. Bueno, pues primero me pareció que para representar un presidente de Colombia debía utilizar imágenes, ya yo he utilizado imágenes de pinturas de otros países y otros artistas para representar realidades colombianas, pero me pareció que representar al presidente podía ser más impactante con obras de un colombiano, ¿cierto? Botero, pues digamos que algo que me di cuenta con esta pieza es que hay más gente que odia a Botero que a Duque. Me pareció muy sorprendente, pero a nadie le importó que fuera Duque ni que lo estuviera criticando. La gente solo decía que gonorrea, no sé por si gonorrea, No, pero si bueno, se que puede gonorrea decir, tranquilo, Botero. dígalo. Aquí no tenemos restricción de edad, dígalo. Listo, no, entonces mucha gente, la verdad, la gente estaba más enojada con Botero que con Duque. Me sorprendió, pues la verdad que a mucha gente no le gusta Botero. A mí no me choca, pues, pero tampoco es como que no lo amo ni lo odio, pues, pero Yo la bueno. verdad tampoco soy fan de Eh, Botero, pero pues es un artista que me deja indiferente. Al es, menos en ese momento de mi vida. Si exacto, pues, llegué, si fui parte de ese clan de gente que lo odiaba, pues ya luego es como, pues, ¿por qué? Pero o sea, como humano, cada quien tendrá sus razones para odiarlo, pues. A mí que como artista, pues, bueno, no gustarte y todo, pero me parece que es un ícono, pues, del país, ¿cierto? Y del arte en general. Entonces, el caso es que quise utilizarlo Botero porque me parecía, pues, que primero era muy representativo, segundo, lo más obvio, pues, que creo que lo obvio es que el presidente, pues, siempre ha sido muy, digamos, ha sido muy gozado por su peso, entonces obviamente escogí a Botero, pues, por obvias razones, ¿cierto? Y, y segundo, porque Botero ha tenido muchas pinturas representando muchas etapas de la historia del país, ¿cierto? Entonces lo que quise hacer era como que si esta pintura fuera una etapa nueva de la obra de Botero, ¿cierto? O sea, obviamente no sin decir que fuera Botero, yo siempre he sido específico en que claramente la obra no es de Botero y específico en cuáles pinturas utilicé, pero como Botero ha tratado mucho la historia del país en diferentes etapas, en diferentes años, porque pues Botero tiene muchos años pintando,
Entonces quise hacer como que esta pieza fuera otro episodio más en esa historia de Colombia que ya ha retratado Botero. Yo utilicé un total de 11 pinturas mezcladas, y pues los que si no la conocen los invito pues a que la vean. Luego la voy a escribir básicamente aquí. Es Duque parado al frente como de un bosque, atrás hay una matanza, y encima pues Duque tiene en la mano un papel, digamos un diploma o algo, un papel oficial que dice homicidios colectivos. La pintura fue hecha en esa época en la que se cambió la palabra, o que no se utilizaba la palabra masacre, sino que decían homicidios colectivos. Y atrás de lo que, como les cuento, hay una matanza, hay una masacre de hombres pues armados en contra de gente desarmada, y encima de Duque hay una bandera de Colombia que no está al revés, sino que tiene la franja roja de la sangre, la tiene mucho más grande, y está cargada por dos diablillos, ¿cierto? Que están volando. No sé, no creo que no hay más, eso es lo que recuerdo pues de la pintura, pero eso es No, lo de hecho que la hay. estoy viendo en ese momento y si me das permiso la pongo en Es eso. el canal en YouTube, pues que la gente la vea. Sí, sí, claro, Bueno, ahí la estarán total. viendo. Total, sí, es así, pues yo creo que igual como la escribí. Eh, Me pareció pues que esa es una pieza que también generó no mucha controversia, porque como te cuento, cuando uno, digamos que el presidente tiene una desaprobación tan grande que era muy escasa la persona que me dijera que no opinaba lo mismo, pues la gente no le gusta al presidente. Eh, Creo fue controversia de utilizar Botero, pues la gente estaba fastidiada porque fuera Botero. Pero bueno, era idealmente la idea era que fuera obras de Botero. Mm, la reacción, o digamos que lo que se desencadenó, que me pareció más interesante de todo esto, más allá de que la gente realmente le gustara y que pues como se utilizara, o que la fuera pues como muy viral y demás, fue que hubo una persona en Facebook que la compartió, la obra pues la sacó de mi Instagram, la compartió, o no sé cómo le llegó pues a él, y escribió que era una pintura de Botero, ¿cierto? Escribió que era una pintura de Botero del año 1997, creo, algo así. Pues como que le puso el presidente. Bueno, el caso es que Botero, la obra se llama El Presidente Revisado, ¿cierto? Porque Botero tiene una obra que se llama El Presidente. Tiene creo dos pinturas sobre el presidente, una que está dormida, el presidente dormido, y otra obra del presidente que se llama así, El Presidente. Yo le puse El Presidente Revisado en el sentido de que listo, es una revisión al concepto del presidente que Botero hizo hoy en día por mí. Entonces una persona puso El Presidente y le puso 1997 y le puso Botero, y en Facebook. Y eso se esparció. Entonces la gente comentaba, no, que tan visionario, que el arte como puede predecir el Botero futuro. los Simpsons ahora, Botero los nuevos Simpsons. Haga, haga de cuenta, como los Simpson prediciendo el futuro. Mucha gente creyó que era Botero. Y obviamente otra gente decía, pues, amigos, claramente no es Botero, pues como Botero va a poner homicidios colectivos, pues man, ¿qué vas a ver? O sea, no ve el futuro. Pero me gustó mucho eso porque, les digo, mucha gente creyó que era real, que era un Botero real, y eso me parece que es uno de los objetivos que yo tengo con mi obra, es que las personas crean que son completamente reales, ¿cierto? Que las pinturas que yo hago son reales, que las esculturas que yo hago son reales. A fin de cuentas, pues son reales, ¿cierto? Son físicas y son reales, pero digamos lo que quiero decir es que me pareció muy bacano que las personas confundieran mi intervención de un Botero con un Botero real, y fue pues muy agradable esa sensación, la verdad. Pues yo sí comenté como, no, miren, la hice yo y todo, pero pues como que yo dejé que eso corriera mucho tiempo, no más como para ver qué tanto las personas creían que era un Ok. Botero. Bueno, estamos grabando esto en un día casi apocalíptico para los que estamos, sí, estamos grabando esto en un día apocalíptico, por llamarlo de No ha alguna vuelto forma, y nada. sobre todo, pues me vino ya que eres un pop creator, ¿qué crees que llegue a pasar Sí, con tu obra, con tu trabajo? Bueno, pues, hago sí, referencia a que estamos grabando esto el día en el que se cayeron la mayoría de redes sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿cierto? En el que, pues, de hecho, no nos pudimos comunicar sino por Twitter ahorita. Entonces, sí. ¿qué pensarías que pasaría con tu obra si no pudieras acceder al pop, por llamarlo así, de la misma forma que lo haces ahorita, por ejemplo, con esta caída? Listo. A ver, eso es algo que justamente, pues como coincidencialmente estaba hablando ahorita con una amiga, y es que sí, mi trabajo no depende, pero sí se basa casi pues que en un gran porcentaje en las redes sociales, ¿cierto? No solo para transmitirlo, sino que por ahí también yo consumo muchas cosas y todo. Mm, si digamos, ¿qué pasaría si yo
si las redes, digamos, un caso hipotético en el que las redes sociales nunca volvieran, ¿cierto? Se acabaran, pues, se acabaran las redes sociales. Yo quería con mi trabajo, ¿no? Pues yo creo que yo lo seguiría haciendo, encontraría otras formas de transmitirlo. Eh, Sería muy fuertemente aporreado porque obviamente la idea de las redes sociales es poder transmitir al mayor número de personas, pero pues la valla, por ejemplo, la valla la ve la gente que esté transitando por ahí. Entonces yo creo que encontraría unos medios fuera de línea para transmitir los mensajes, pero, pero parte de mí sí pensaría, no, me voy por una finca y vivo de la finca, me pongo a cultivar porque es otro de mis gustos, pues. Eh, pero digamos que las redes sociales hoy en día se ve todo como ustedes están escuchando. No sé si cuando estén escuchando este podcast las redes ya volvieran o efectivamente se cumplió la profecía y nunca volvieron. Pero las redes sociales hoy en día son algo indispensable. Pues algo indispensable porque miren lo que ha ocurrido hoy, o sea, todas las cosas que se han paralizado. Igual pues, yo tengo mi sitio web para que la gente vea pues todos mis trabajos, pero no es lo mismo. O sea, las redes sociales es básicamente donde todos los creadores de contenidos, creadores visuales, músicos, etcétera, están. O sea, sobre todo Instagram, la red social me parece que por predilección para las personas con cosas creativas, excepto pues los escritores que se llaman más por Twitter, pero todos los que tienen que ver con cosas visuales o musicales, etcétera, están en TikTok, están en Instagram, etcétera. Es una plataforma para que todas las personas puedan crear algo y puedan transmitirlo a un público, ¿cierto? Antes, digamos, si vos eres un artista o algo, lo que fuera, y creabas una obra, la manera de llegar a más personas era a través de una galería, a través de un museo, etcétera. Hoy en día, digamos, todas las personas cortan ese intermediario y pueden dirigirse directamente a un público que pueden ir construyendo a través de sus piezas. Entonces me parece que son algo indispensable y algo muy positivo pues para las personas que tienen estas como aspiraciones creativas. Y si desaparecieran, no va a desaparecer, pues yo creo que los trabajos creativos, porque pues hasta hace nada las redes sociales existieron y antes de eso hemos tenido muchos artistas muy famosos. Pues no, y o sea, no sé si digamos Picasso o Da Vinci o no sé, incluso Warhol, que es más moderno, se vieran negativamente influenciados porque no habían redes sociales en esa época, ¿no? ¿Cierto? Eso seguirá existiendo, yo seguiré haciendo mis obras, mis piezas, lo que sea, pero parte de lo que es pop es las redes sociales, ¿cierto? Eso sigue siendo algo completamente vital y pues obviamente me afectaría un montón, pero lo que les digo es que la colombianidad, el jabón rey, todas esas cosas siguen existiendo y seguirán existiendo en redes sociales, entonces por ahí nos veríamos en la calle, yo no sé, repartiría volantes, quién sabe. Uf, interesante ese proyecto de los volantes. Bueno, ya un poco para terminar, lo siento si te cojo aquí a quemar ropa. Yo por lo general suelo terminar las conversaciones con, o al menos de mis invitados, con, bueno, primero una invitación a que sigan sus redes sociales, a que lo sigan sus proyectos, XYW, y ya su última intervención, una frase que, digamos, considere polémica y que no quiere explicar. O sea, está haciendo una frase polémica y ya, y cierre ahí su intervención. Lo que Sobre quiera, cualquier lo tema. que desee, cualquier cosa, como lo quiere decir usando las palabras que quiera usar. Así de sencillo. Es un boleto libre a A decir ver, lo que quiera, sin explicarlo. eh, no sé si es polémica, Bueno, pero vamos, primero la invitación en las redes y ya luego mismo. bueno, primero invitar a las redes sociales. Bueno, los invito a que me sigan en redes sociales, sobre todo en Instagram. Pues también tengo Twitter, pero es más personal, donde subo mis bobadas que pienso en el día a día. E igual ambas redes sociales tengo el mismo nombre, Alejo M. Fuentes. Me pueden encontrar así en Instagram y en redes sociales, en Twitter, y me pueden buscar en mi sitio web que se llama alejandro.city. Eh, y ya, los dejo pues como ahí. No sé si es polémica, pero ahora como con todo lo que estaba pensando hoy con lo de Facebook y todo esto, yo considero, no sé si han visto, ¿te has visto Claro, Terminator? Al sí, menos la sí, sí, uno. claro. Tampoco, sí. Listo. Para mí Facebook es el Skynet de la vida real. O sea, para mí Facebook es una empresa malvada, es una empresa que nos va a destruir. Definitivamente, yo siento que Facebook nos va a destruir a todos, pues, ¿no? Como humanidad nos va a destruir, nos está destruyendo, pues, es que no quiero andar mucho en la explicación, pero Facebook es una empresa malvada y estoy en una de las empresas o sea, mi trabajo está en Instagram, que es de Facebook, pero les digo que esa empresa sí o sí es malvada y sabe que lo son y lo siguen haciendo porque les da, pues, porque la plata, ¿cierto?
pero es malvada y estoy seguro que nos va a destruir a todos. Bueno, ahí teníamos la intervención de Alejandro Montoya, este creador pop. Recuerden seguirnos a nosotros en todas las redes sociales. Estamos disponibles en YouTube, en Facebook, en Spotify. Ahora estamos en Google Podcast. No hemos entrado a Apple Podcast, pero bueno, ahí estamos en el proyecto. Recuerden buscarnos como @pésimo podcast y recuerden que si les gusta este contenido pueden darle like y compartir en YouTube, por ejemplo, y también compartirlo con sus amigos y familiares, porque Pésimo es un proyecto independiente y al que le ayudan muchas estas compartidas, estas difundidas y que estén compartiendo este mensaje por ahí. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Chao, chao. Chao.